Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Y para el Señor Jesús, un lindo y fuerte aplauso. Hermanos, ¿por qué aplaudimos a Jesús? ¿Se imaginan? Si yo me paso 2 años predicando por el mundo y vuelvo, cuando llegue, dentro de 2 años ya estaré un poco más madurito. Y usted me ve y se alegra mucho. ¡Oh, doctor Suárez, qué alegría! Jesús nos dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Él está presente aquí, yo vine en su nombre. Si usted vino, ya somos el número mínimo para tener a Jesús. Aquí todos, la mayoría o todo el mundo, vinimos para encontrar a Jesús, para ser bendecidos, y Él va a bendecir. Entonces usted dice, doctor Suárez, el mundo me está dominando. No consigo vencer al mundo. ¿La Biblia tiene alguna palabra para eso? Si es lo que vamos a empezar a estudiar. Hoy habrá mucha revelación de Dios. Tanto para ustedes como para los que están en casa. Usted que está en casa, no se distraiga con nada. Esté atento aquí, dígale a la familia que no le moleste y usted no moleste a nadie. Esté atento, no a la imagen que se muestra. A veces, no sé por qué, ponen un bebé lindo. No, la persona linda aquí es Jesús. No es un bebé lo que hay que mostrar. Hay que mostrar la palabra. Y nosotros lo estamos haciendo. Vamos a agradar a Dios y gracias a Dios que Dios se agradó de nosotros. Vamos a la primera carta de Juan. El capítulo es el 5. Miren qué palabra hay aquí que tiene una verdadera revelación para todos y que nos va a mostrar muchas cosas ahora. ¿Qué está escrito? Lo vamos a entender. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Terminó. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Hermanos, está escrito aquí en la Biblia. Véanlo, nuestra fe vence al mundo. Su fe va a hacer de usted una persona bendecida. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Algunas cosas aquí no las voy a leer, pero se las voy a explicar para que usted lo entienda. Fíjense. Había un centurión romano. Ya saben que Roma dominaba el mundo en aquella época. E Israel estaba en manos de los romanos. A los judíos no les gustaban los romanos. A nadie le gusta un pueblo que esclaviza. Imaginen si nuestro país mañana tuviera una nación mandándonos. Nos molestaría mucho. No, somos libres. ¿Por qué alguien nos va a mandar que mande en su tierra? Y los judíos estaban enfadados. Pero había un centurión. Un centurión era un comandante de 100 soldados. Era centurión. Y en ciertas regiones era como un interventor. Allá, en Palestina, cada lugar tenía el suyo. El Imperio Romano era muy organizado. Si no fuera organizado, no hubiera durado tanto tiempo. Y todos tenemos que ser organizados. El que no es organizado empiece a organizarse, está perdiendo tiempo. No diga que sí rápidamente. La Biblia dice que aceptar algo sin meditar es pecado. Tiene que ver, ¿es de Dios? Sí, entonces sí. No es de Dios, entonces no, no quiero. Y Jesús dice, sea vuestro hablar sí, sí, es decir, así, diga sí. Al no le dice no y se terminó, y no cambie. No es bueno, no quiero saber. Así empezará a ser bendecido. Así que ese centurión se convirtió en un hombre devoto. Era muy religioso. Pero no conocía nada de Jesús. Sabía del Evangelio, pero no mucho. Y él daba la limosna, les daba a los pobres, hacía oraciones a Dios y ayunaba. Quería encontrar a Dios, pero hay un camino para encontrar a Dios. Un día estaba en su casa y se le apareció un ángel. Le dijo, manda a Jope, a la casa de Simón, el curtidor, que está junto a la playa. Busca su casa. Manda 2 soldados, él los mandó, y llama a Pedro que venga a hablar contigo. El evangelio tiene que ser a través de personas, no puede ser solamente así. Leí la Biblia y me convertí, así falta alguna cosa. Es como nosotros si hubiéramos nacido por casualidad y fuéramos criados por casualidad. Por milagro todos pasamos por la etapa que somos bebés y niños y logramos llegar a la edad adulta, pero llenos de defectos.
Nuestros padres nos corrigieron, nuestras madres nos abrazaron, nos besaron, nos hicieron caricias cuando teníamos miedo, y todo eso forma parte de nuestra formación. Y el pastor es de esa forma, el pastor no es golpeador, es una persona que cuenta, que avisa, que es usada por Dios. Cornelio llamó al soldado, le dio la orientación. Pedro tenía hambre y cuando se fue a hacer la comida subió a la azotea y empezó a orar a Dios. Y tuvo la visión de un lienzo que traía bichos, animales, cerdos y tal, que por la ley era prohibido comerlos. La ley de Moisés, hoy todo está permitido. Una vez oí a un pastor decir, cerdo va a comer, eso parece. Dije, no diga tonterías. Dije, una costillita y una chuletita bien hechas son tan ricas. Si le echa limoncito no sabe lo que se está perdiendo. Como el que dice, yo no como camarón, no sabe lo que se está perdiendo. Bueno, voy a volver a la historia, ahora ya los desperté y van a oír el resto. Ellos llegaron a la casa y Pedro subió y por 3 veces el lienzo descendía y la voz decía, Pedro, mata y come. No, nunca comí nada impuro porque era un judío muy arraigado en eso. La 3ª vez la voz le dijo, no llames inmundo a lo que Dios purificó. Ellos llegaron, aquí es donde está Pedro, sí. Quería hablar con él. Mire, Pedro, disculpe interrumpir, pero hay 2 hombres que quieren hablar con usted. Y Pedro le dijo, mándalos entrar. ¿Qué pasó? Le contaron la historia de lo que Cornelio vio, y al otro día ellos fueron y lo recibieron allí. Y Cornelio pidió que fuera, pues que quería oír a Dios. Cuando él llegó, aquí es donde voy a empezar, porque todo eso iba a tomar un tiempo tremendo de todos. Y dice aquí, y cuando él llegó, Cornelio se lo explicó todo. Y Pedro, 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya oía a un predicador decir que él estaba desdeñando a los romanos. No. A los judíos no les gustaba ningún extranjero, principalmente los usurpadores. Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción. Y sigue diciendo, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. No importa la nación. Hoy no hay una nación que sea de Dios. Hoy hay personas que se convierten y empiezan a ser de Dios, y empiezan a ser bendecidas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Estaba preparando su corazón. El sermón de Pedro fue dictado palabra por el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Dentro de poco lo va a ver. Luego dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro ya empezó a mostrar que si Dios estaba conmigo, si Dios está con usted, usted va a ser usado como Jesús lo era. Yo no, a no ser que usted se quiera excluir, porque él dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Un día lo necesitará. Si fuera usted, me volvería un aprendiz de la escuela del Espíritu Santo. Un día, una enfermedad, algo malo que venga a usted o a un familiar, un problema grave que no tiene solución, la tiene. Voy a orar y Dios dará la bendición. Lo siente en el corazón. Si uno anda con Dios, Él dice, puedes orar. Uno ora, podemos descansar. Y listo, eso se realizó. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al 3er día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Hermanos, ¿a cuántos Dios les ordenó y abandonaron el barco? La última vez que Jesús estuvo con el pueblo fue en Galilea, y había unas 500 personas, más o menos lo dijo Pablo. Y él dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Así, vino una nube, rodeó a Jesús, se lo llevó al cielo, la gente se quedó mirando, fue, hasta parecía un cohete, lo perdieron de vista, lo perdieron. Y siguieron mirando. Un ángel apareció, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Ese Jesús que subió un día va a descender. Ahora vayan a cumplir la palabra. Ellos volvieron a Jerusalén y se quedaron en el cenáculo. Pero de los 500, solo 120 se quedaron.
porque los días fueron pasando y se cansaron. Hay gente que se cansa, hermano. Incluso si Dios ya los ha curado. Señal, prueba de que Él existe, de que lo está bendiciendo y esa persona deja de venir a la iglesia. ¿Y qué sucederá? La mundanidad volverá, el pecado volverá, ella se separará de Dios y si muere así estará separada por toda la eternidad. Mientras otros que estaban en el pecado vienen, se convierten y siguen firmes. Si siguen, irán al cielo con Jesús por toda la eternidad. La diferencia es perseverar o no. Después sigue diciendo: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. El mensaje de Pedro fue completo. Y los romanos que estaban allí, los soldados, los amigos del centurión, que debían ser gente importante, que no eran de Cristo, y que estaban allí porque Él mandó invitar a sus parientes y amigos y por eso fue todo aquel pueblo. Estaban escuchando cada palabra que Dios estaba diciendo. Este es el secreto, vamos tomando y meditando en aquello que nos llamó la atención. De repente, probó que aquel discurso de Pedro, aquella prédica, era de Dios. Y después, ¿qué pasó? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Al momento, Dios los bautizó a todos ellos. Hermanos, ¡qué maravilla con el Espíritu Santo! Todos ellos, no faltó ni uno, cayó sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo le bautiza, uno habla en la lengua de los ángeles, usted no entiende nada, o de los hombres. Ya oí diversas veces a la gente hablar la lengua de la tierra y decir palabras que conozco. Yo estudiaba ruso porque iba a ir a Moscú a estudiar medicina y un día estaba en una iglesia, solo estábamos 2 amigos y yo y una señora y una joven. Esa señora fue colona de mi abuelo, no tenía estudios, solo la primaria. Y la otra joven, sencilla, decía las cosas sin tener una buena gramática. De repente esa joven empezó a hablar la lengua de los ángeles y empezó a hablar en ruso. Y yo conocía el ruso. Y ella empezó 3 veces una frase, ya знаю es yo sé. Y la otra interpretaba y decía, yo sé, mis siervos. Dije, Dios mío, qué cosa linda. Para que yo aprendiera esas palabras en ruso tuve mucha dificultad, era muy difícil. El ruso en sí es una lengua diferente, la lengua rusa es así. Y me dije, ella habla con fluidez, con pronuncia de rusa, sí, ella hablaba. Y me dije, qué cosa linda. Entonces ellos hablaron en lenguas. ¿Y qué ocurrió? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Eso fue importante, creían que era solo para los judíos. Pero aquel día Dios probó que no hay separación. No importa si sus antepasados vinieron de África, de Europa, de Asia o eran indígenas. Todos vinimos de Adán y después de Noé. Somos hermanos. Porque de Noé quedaron sus 3 hijos, Cam, Sam, Cam, Sem y Jafet. Y las mujeres de los hijos, eran 8 personas en el arca. Noé no tuvo más hijos. O usted es camita, o es jafeíta, o semita. Somos de esa forma, somos hermanos. Y andan peleando personas que son hermanos, ¿alguien lo entiende? Debería gustarnos todo el mundo. Y el clima, la alimentación cambiaron el color de nuestra piel, pero somos exactamente el mismo corazón, la misma mente, tanto que un órgano nuestro puede ser usado en una persona de color diferente o viceversa. Así, esto prueba que Dios fue quien creó todo esto aquí. Así dijo eso. Porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Así usted va a glorificar al Señor, dar alabanzas excelentes a Dios, que le hacen bien a usted. No es que Dios quedará maravillado y su alabanza es mejor, no. Es que alabar a Dios hace que su espíritu se abra y capte las revelaciones que Dios tiene en la palabra. Palabra de hombre es una cosa, doctrina de hombre no vale nada. Pero la palabra que Él habla a su corazón, usted tiene el testimonio que aquella palabra es para usted. Nadie se la quitará. Aquello le dará alegría y usted va a vivir bien el resto de su vida. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Y qué hizo Pedro? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días, y Pedro se quedó para enseñar los principios elementales. Dios lo hace así, hermano, y Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Y Dios quiere que usted sea una persona plena, que no dependa de RR ni de JJ. De Jesús sí dependa. De Jesús sí va a depender, pero del hombre no. Y Él le va a hacer crecer, entender. Lo que usted tenga como defecto será quitado, y en su lugar pondrá una virtud. Y así verá cómo el mundo se abrirá para usted. Y cuando termine su tiempo aquí, que un día terminará para todos, al otro lado va a encontrar a Jesús y nunca más va a salir de su presencia. Gloria a Dios por ello. Ahora haremos esto. Voy a pedir la novela de la vida real, porque dentro de poco quiero hacer la oración con usted, para que Dios lo bendiga con el pastor Jaime. Y el mensaje ya está dado. Fueron 2 mensajes que estoy seguro de que Dios le habló a su corazón en el nombre de Cristo. Hermanos, por favor, vamos a ver ahora la novela de la vida real. Allison no tenía trabajo estable, era un hombre grosero, bebía y las peleas en casa eran una rutina, hasta que en 2001 Sandra conoció el programa Show de la Fe. El Show de la Fe fue una bendición en nuestras vidas. Allí yo tomaba el vaso de agua, lo veía, seguía las oraciones, le daba a mi esposo el vaso de agua para que bebiera y así seguimos. En 2002, Allison fue contratado en una empresa de estantes y estanterías. Empezó como montador y después se hizo vendedor. Allá fue evangelizado por un amigo y al volver de un viaje de trabajo decidió ir a una iglesia. Un miércoles me dijo, mira, voy a ir al culto. Y me dijo, voy a ir a la iglesia que tú ves en la televisión. Y fuimos toda la familia, fuimos él, yo y mis 2 hijos. Me sentí bien al estar en la Iglesia de la Gracia y me quedé y fue cambiando mi forma de ser. Me dijo que ya no iba a beber más, cambió, nuestra relación cambió, su manera de hablar, de actuar. Mi conversión fue muy rápida, todo ocurrió en 30 días. Me bauticé. Fue una bendición. Fue el año que cambió toda mi vida. Después de años como empleado, Allison deseaba tener su propio negocio. Y en 2020 surgió la oportunidad. Cuando hubo la pandemia, en el pico de la pandemia, me quedé solo en la empresa hasta que el jefe se fue porque le daba miedo enfermarse. Y me dijo después de un tiempo que volvió porque me debía un valor grande. Me dijo, te debo mucho dinero y no te puedo pagar. Hagamos esto, quédate con la empresa. La empresa tenía deudas, pagué todo lo que se debía y me volví empresario, haciendo estantes para tiendas, estructura para la industria, para comercios, mercados, tanto mayoristas como minoristas. Y Dios le fue abriendo las puertas y la empresa fue creciendo, creciendo. Y hoy mi empresa funciona perfectamente y estoy muy bien financieramente. Estamos en una casa donde no pagamos alquiler. Yo digo que realmente fue algo de Dios. El día 15 de febrero de 2020, Allison sufrió un accidente al llegar a Río de Janeiro. El autobús ya estaba parado y el conductor de reserva pensó que el autobús estaba en el sol y fue a ponerlo 10 metros adelante. Y yo estaba de espaldas a la puerta del autobús sirviendo café a la gente y orientándolos. Y la frenada fue tan brusca que no me caí de espaldas, volé. Pasé por la puerta del autobús y caí en un agujero, un escalón del autobús. Y me fracturé 3 costillas. Para recuperarse bien necesitaba más de 6 meses. Y no pudo porque necesitaba trabajar. Así que le quedó una secuela, casi no movía el brazo. Solo podía hacer esto, porque me dolía. Después que ocurrió el accidente, ¿sí? Hubo algo que nos sorprendió, porque enseguida ya vino a la iglesia. A la hora del culto recibí la cura de aquel dolor. Salió. Pero 30 días después del accidente, Allison se cayó en el trabajo y se lastimó el brazo izquierdo. No podía hacer esto con el brazo, no podía llevarlo hacia atrás porque esta parte del hombro, como que se estiró el nervio, se aplastó el nervio y no podía hacer esto. Hasta para ponerse un suéter tenía dificultades. Pero Allison siempre fue una persona que, incluso con dolor,
con dificultades, hacía todo. Fue al masajista, le poníamos pomada, tomaba medicinas, hasta que un día dijo, no voy a tomar más medicinas. Orando siempre, recibiendo la palabra. Pasaron 3 años y Allison continuó en la fe, y el día 10 de junio de 2023 fue a la sede de la Iglesia de la Gracia en San Pablo a asistir a un culto. Cuando llegué a la sede, era la Santa Cena, fuimos a la parte de arriba. Él me dijo, hoy Dios me va a dar esa bendición. El doctor Suárez oró. Y allí recibí la cura. Como ministro de la palabra de Dios, yo reprendo todo el problema que está en estos brazos. Y te digo a ti, espíritu maligno, toma tus males y vete. No te lo pido, te lo ordeno. En el nombre de Jesús, sal de estas vidas. Allá arriba, ¿qué le pasó, hermano? Tuve un accidente en Río de Janeiro y 15 días después tuve otro accidente en Santos, trabajando con montaje industrial. Me caí, me golpeé el codo y por el nervio ya no podía hacer esto. Desde aquella época hasta ahora y ahora en la oración fui liberado. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Él estaba siendo perseguido por el demonio del desastre, está atado y ahora está libre. Amén. Ahora ya no siente nada, ya no se queja, ya no tiene dificultad para ponerse el suéter, se lo pone normalmente. Ahora puedo trabajar normalmente, puedo hacer todo lo que hacía antes del accidente. Quedó completamente curado. Y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Las bendiciones del Señor enriquecen y no añaden tristeza. Es el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo sale bien. Vamos a orar ahora al pastor Jaime y yo. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, a favor de todas las personas que están orando. Padre, trajiste a gente hoy que te necesita. Yo no sabía, oh Dios, que en junio de aquel año del 2023, un hombre ya de la iglesia, 3 años que estaba lisiado, estaba en aquella reunión. Pero me usaste, Señor. Padre, yo no sé quién está aquí hoy por primera vez, segunda, décima, centésima, milésima vez. Pero tú, Señor, lo sabes. Y yo voy a usar tu poder ahora y el pastor Jaime también. Y vamos a atar todo el mal que está en esa vida. Delante de ti, usted, hermano, empiece a orar con nosotros. Como ministro del Evangelio determino que sean atados todos los espíritus perturbadores, de males, de enfermedades, de ruina, de destrucción del hogar que entró en la vida de esta persona y está causando un gran perjuicio. Yo digo, todos están atados, encadenados, y todos van a salir ahora. No lo estoy pidiendo, ora en serio, que va a salir, porque su respuesta va a venir ahora en el nombre del Señor Jesús. Abra el corazón, háblele a Dios de su problema. Ya estoy orando por usted. Venga conmigo ahora delante de Dios, conmigo y con el pastor Jaime, y diga, en el nombre de Jesús, más fuerte, en el nombre de Jesús, con fe, en el nombre de Jesús, sal todo mal. Con la autoridad y el poder del nombre de Jesús yo oro. Ore junto conmigo y dígale al mal que salga. Llámelo por su nombre. Usted sabe el estado de su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. La palabra dice que por las heridas de Jesús fuimos curados, que verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades. Enfermedad sale ahora, mal sale ahora todos lo determinamos, eso sale en el nombre de Jesús. Yo lo exijo: dolor de cabeza, dolor en los brazos, dolor en las piernas, dolor en los huesos, en las articulaciones, inflamación de tendones, sale en el nombre de Jesús. Vista nublada, oscuridad en la vista, problema en la vista, la sordera, al ruido en el oído, a la infección en el oído, el mal de las vías aéreas, de las vías respiratorias, los echamos fuera, lesión cardíaca, arritmia severa, la palpitación, sal fuera, ahora al prolapso en el nombre de Jesús, échelo fuera. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Padre, así tu nombre es glorificado, Padre, tu nombre es exaltado, y yo le digo al mal: sal, a la neoplasia maligna, al cáncer que apareció, robando la paz de la familia, quitándole la paz a la familia, te maldecimos, cáncer. Sal ahora de esta persona, sal ahora del niño, y digo: sal, toda atadura en esta vida, toda perturbación, sal en el nombre de Jesús.
Esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. Seu amor eu não posso explicar. Esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No volveré.